Bueno, bienvenidos al seminario de hipertensión. La verdad es que el año pasado pasó más o menos lo mismo. Yo no sé si es que ya saben que lo voy a dar yo y es un embole, o, eh, o es la época. Digo, igual la hipertensión tiene esta cuestión de que particularmente es un tema largo, denso, pero es un tema adecuado para tratar la idea de la terapéutica razonada. Se ven muchos fármacos. Trataremos de hacerlo lo más dinámico. La idea es repasar un poco algunos conceptos históricos de epidemiología, de recomendaciones de sociedades científicas, cómo diagnosticamos y algo que tiene que ver con la etiología y la fisiopatogenia vinculado después a los targets terapéuticos que tengamos. ¿Cómo definimos hipertensión arterial? En general nos pasa esto que... dije que no les iba a preguntar, pero les voy a preguntar. ¿Cómo definirían ustedes hipertensión arterial? Cualquiera, en serio. Es como una charla de café esto, en serio. Sin café, con mate y puedo tomar un mate. Sería como el aumento de la presión sistólica y o diastólica a partir de un determinado umbral. Bien. Es básicamente eso. Yo creo que el tema es cuánto. Esta discusión del umbral es cuánto, y lo que nosotros vamos a ver en la charla y en la vida cotidiana van a ver ustedes que hay como diferentes interpretaciones, si bien hay cierto, por supuesto, consenso, hay diferentes interpretaciones en diferentes contextos y en diferentes subpoblaciones, ¿sí? Y con diferentes métodos de medición. Una cosa es medir la presión en el consultorio, otra cosa es medir la presión en forma ambulatoria, otra cosa es medirla en el domicilio, otra cosa es medirle a un paciente de más de 80 años, otra cosa es mirar las guías de la europea y otra cosa es mirar las guías de la americana. Entonces todo eso a veces lleva en cierta confusión, pero vamos a tratar de unificar algunos conceptos. Esto me resulta sumamente entretenido, cosa que a ustedes seguramente no. Pero habla un poco de la historia de la hipertensión arterial. Cerca de más o menos el 1600 fue la primera vez que se describió el funcionamiento del corazón y la circulación por William Harvey en un librito que se llama De Motu Cordis, que calculo que lo habrán escuchado, y si no, esta es la primera vez que lo escuchan. Y luego, recién, cerca del 1700, otra persona que no me acuerdo exactamente el nombre, registra por primera vez la presión arterial. Dice, bueno, lo que hace es conectar una línea arterial a un caballo, a la arteria de un caballo, y eso sube casi un tubo de cristal de 3 metros, con lo cual era un poco impráctico tomarle la presión a nadie, básicamente, pero son los primeros registros de presión arterial. Esto no marca el televisor por algún motivo, pero bueno. Un italiano, después, en el 1800 más o menos, diseña el primer esfingomanómetro y a partir de ahí se empieza a, de alguna manera, tomar o tener en cuenta la presión, y es que es Korotkov, que es el dueño de los ruidos, ¿no? Que es el que primero dice, bueno, le pone presenta en una sociedad científica que poniendo un estetoscopio en la arteria braquial podía escuchar diferentes fases, y esas fases, 4 o 5 fases, dependiendo de donde uno empieza a contar, ruidos y silencios, marcaban la presión arterial sistólica y diastólica. Sin embargo, nunca se le dio ningún tipo de importancia al registro de la presión arterial. Esa foto, para los que saben, es de la Segunda Guerra Mundial. Esa foto es de la conferencia de Yalta, donde se encuentran Stalin, Churchill y Roosevelt. Roosevelt tenía hipertensión arterial muy severa y no se trataba. Esto es el año 1945-46, con lo cual fíjense que la hipertensión arterial no era algo que se tomara en cuenta de manera importante. En el libro de registro médico del médico de Churchill, dice que lo veía muy mal a Roosevelt y que tenía de hardening arteries disease, o sea, la enfermedad del endurecimiento de las arterias.
2 meses después de esto, Roosevelt muere de un stroke hemorrágico. Tenía registros en el registro médico de él de 200, 220. O sea, no había ningún tipo de relevancia en el contexto de la hipertensión arterial. ¿Por qué? Porque se entendía de alguna manera que el aumento de la presión arterial estaba directamente vinculado con el envejecimiento y el endurecimiento de las arterias. Entonces era un mecanismo compensatorio y no una condición. Sin embargo, entre la década del 20 y la del 30 sí había alguien que le interesaba cómo les iba a la gente, que eran las compañías aseguradoras en Estados Unidos. Las aseguradoras de vida en Estados Unidos registraban sistemáticamente la presión. Este reporte es de la Sociedad Americana de Actuarios. Los actuarios, ¿saben qué son los actuarios? No son actores. Los actuarios son... existe la carrera de actuario acá, entran muy pocos, es una carrera universitaria de la UBA y son gente que hace... trabaja con muchísima estadística y está vinculada generalmente a la valoración de riesgos. Trabajan para riesgos económicos, riesgos... ¿Vieron Mi novia Polly? Sí, ¿la película esa? ¿No la vieron? Bueno, Ben Stiller hace, en parte era un estimador de riesgos de un tipo, que hay un chabón que es un desquiciado, entonces tiene que valorar el riesgo de vida del tipo de ese. Entonces, bueno, los actuarios en parte hacen eso, trabajan para bancos, trabajan para grandes empresas. Y estos fueron los primeros que registraron y lo que veían es que, como no puedo señalar con esto, lo que veían es que esto es del lado aquel es la presión arterial sistólica y de este la presión arterial diastólica. Los hombres están en violeta y las mujeres en morado. Y ven que con el correr del tiempo la presión arterial va aumentándose. Y veían que las personas que tenían mayor presión arterial vivían menos. Sin embargo, era solamente algo descriptivo. Fíjense lo que decían en las principales revistas médicas. Decían que, por ejemplo, para el año 30 decían que la hipertensión podía ser un mecanismo importante compensatorio que no debería ser tratado, ¿sí? Y que más allá de que uno pudiese controlarlo. En el British Medical Journal del 30 dice el mayor riesgo de una persona con hipertensión arterial yace en su descubrimiento, porque seguramente va a haber algún tarado que quiera tratarla. Y después esto, puede que la elevación de la presión sistólica pudiese no responder, o sea, de alguna manera a garantizar la circulación normal en los órganos esenciales, por eso se llama hipertensión esencial, ¿sí? Pero los intentos de bajarla no solo que no pueden ser beneficiosos, sino que además pueden ser dañinos. Esto es del 46, con lo cual, digo, del 50, 60 recién para acá es cuando se empieza a tomar la hipertensión arterial como algo relevante. Esto, por supuesto, que para mí es como la Biblia, es el Framingham. Framingham es un estudio poblacional y epidemiológico que se hizo en una ciudad con características muy particulares que se llama Framingham en Estados Unidos, después seguido por la Universidad de Rochester. Inició en el 49 y fue de alguna manera el estudio que fue, no sé si descubriendo, pero sí dilucidando algunos de los grandes factores de riesgo cardiovascular, entre ellos la hipertensión arterial. Acá igualmente en esta época se le daba como un criterio de que la hipertensión arterial esencial podía ser benigna por esta cuestión de que aseguraba el flujo en los órganos vitales se empezaba a plantear la duda de por qué se iba a tratar una condición que a priori era asintomática. Sin embargo, en el Framingham se empieza a ver, me da pena esto, pero no sé para qué me lo traje, pero ahí en el primero, les marco con ahí, dice enfermedad arterial coronaria, claudicación intermitente, que es enfermedad arterial periférica, ¿sí? La claudicación intermitente es un preóxido de enfermedad arterial periférica, o sea, infarto o stroke aterotrombótico cerebral y insuficiencia cardíaca en pacientes con diferente presión arterial. Entonces se ve claramente que la presión arterial tenía una implicancia en la enfermedad cardiovascular. Más allá de eso, al principio se le da más bola a la diastólica que a la sistólica.
Hoy en día la hipertensión arterial afecta a más de 1.000 millones de personas en el mundo. Se le atribuye más o menos el 20% de la mortalidad. Fíjense que esto de este lado, no sé, de su izquierda, es algo que se llama el Global Burden of Diseases. Es una recopilación de carga de enfermedad que hace el Lancet cada cierto tipo de tiempo, ¿sí? Y estima cuáles son las patologías que conllevan mayor, no solamente morbilidad, sino que mortalidad. En este caso la hipertensión aparece a nivel global como una de las primeras causas atribuibles de morbilidad y de mortalidad. Esto es de los últimos datos, esa barra de este lado, es de los últimos datos de prevalencia de hipertensión en los Estados Unidos, 2018, en total, ¿sí? Y ven que hay, esto después vamos a contar por qué es tan alta la prevalencia, pero fíjense que en la proporción de pacientes de 60 o más, la prevalencia de hipertensión es cerca del 70%. ¿Qué tenemos de nuestro país? Hay varias cosas. Este gráfico de este lado es de un estudio que se llevó adelante acá con investigadores argentinos, se llama CESCAS. Es un estudio que juntó más de 8.000 pacientes en diferentes localidades. Bariloche se hizo en Uruguay y en Chile. Y lo que quería ver era la prevalencia de hipertensión arterial en esa población, en población sana a priori, o sea, sin ninguna otra patología. Y lo que ve es que por rango de edad ajustados, después podemos ver cómo se ajusta y todo, por localización y por edad, fíjense la prevalencia de hipertensión que claramente entre los 45 años para este lado da más del 40%. Algo que se replica en este estudio, que es el estudio Renata. Este estudio es un registro de la Sociedad Argentina de Cardiología, que son yo les diría más de 30 o 40 centros y casi 20 años de seguimiento. Son 6.000 y pico de pacientes y evalúan la prevalencia de hipertensión. El grafiquito de abajo está sacado de la guía de la Sociedad Argentina de Hipertensión Arterial. Ese gráfico lo que trata de replicar es esta idea que tenemos de que tal vez hayan escuchado, que es de alguna manera para difundir la cuestión de la hipertensión, que solamente 1/3 de los pacientes que son hipertensos o menos saben que son hipertensos. 1/3 de esos que saben están tratados, o sea, tienen un tratamiento, y 1/3 de los que tienen tratamiento están controlados, porque estar tratado no significa estar controlado. Con lo cual, eso conlleva la carga de hipertensión. Ayer charlábamos con Manuel en la reunión y a mí me pareció interesante algo que planteaba que tiene que ver con esto de que a nivel poblacional la hipertensión es más un factor de riesgo que una enfermedad. Entonces, ¿cómo encuadrarlo? No verlo como una enfermedad, sino ir a tratar un factor de riesgo que, o sea, digo, no deja de ser una enfermedad para el paciente individual, pero tiene tanta carga a nivel poblacional o global que es muy importante ir a abordarlo activamente. Este gráfico es medio chino, pero vamos a tratar de, si funcionara esto sería fantástico. Pero yo, con esto lo que abrimos es el juego sobre cuáles son las variables que medimos y cuáles son las variables que creemos realmente importantes para valorar hipertensión. Ese gráfico dice systolic blood pressure, o sea, es presión arterial sistólica. El eje de la si ustedes ven, es un eje que es, seguramente esto que agarré no ande, porque siempre hago lo mismo, pero bueno, es un eje logarítmico. Si ustedes ven, va de 1, 2, 4, 8, 16, 32, es un eje logarítmico. Este eje de acá abajo es un eje que mide la presión arterial. Lo que yo quiero mostrarles con esto es que por cada 20 milímetros de mercurio de aumento de presión arterial, la mortalidad, o el log, es decir, el riesgo de mortalidad medido como un logaritmo, es exponencial el crecimiento. Fíjense que de 120 a 140 va de 4 a 8 y de 140 a 160 va de 8 a 16. Y así exponencialmente, no diría sucesivamente. No pasa tanto, pero también pasa con la presión arterial diastólica. Con lo cual, digo, no es lo mismo y ahí nos paramos en
Porque es difícil de alguna manera decir, bueno, la presión arterial es un continuo, es una variable continua. ¿Por qué tiene más riesgo el que tiene 139 que el que tiene 141? ¿O por qué tiene más riesgo el de 180? Y a quién tratar y cómo tratarlo, con qué intensidad, con cuánto control. De alguna manera uno tiene que tomar decisiones, o sea, clínicas para poder llevar esto a una acción médica, porque si no es como decir, bueno, hasta acá lo trato, hasta acá no. Entonces, básicamente, de alguna manera, la medición de los valores, la decisión, perdón, de establecer un punto de corte sobre qué es normal y sobre qué no es normal, es arbitraria. Basándose en grandes estudios poblacionales, todo este repaso medio rápido y en volante que hicimos de la historia y de por qué la hipertensión arterial se empieza a comportar como tal, tiene que ver con esta decisión de por qué hoy 140 es ese valor. Pero no deja de ser un valor arbitrario, sí o sí, es así. Independientemente de ello, hay que poner después al paciente en el contexto. Pero después lo vamos a ver ahora con las cosas de riesgo. Esto muestra como la contracara de lo que estábamos mirando, es decir, muestra que bajando la presión arterial, ¿sí? ¿Cuánto va bajando la presión arterial? ¿Cuánto se reduciría el riesgo de eventos cardiovasculares? No quiero agobiar demasiado con gráficos, pero... Y acá llegamos a la clasificación de alguna manera, que se clasifica por sus puntos de corte. Esta es la clasificación del Colegio Americano de Cardiología y la Sociedad Americana del Corazón, la Sociedad Cardiológica Americana. Pusimos esta guía porque es la que se produce el quiebre, un quiebre en la decisión de cuántos pacientes van a ser hipertensos y cuántos no a partir de esto. Antes se manejaba el valor de 140, tenía que hacer esto. Y ahora se definió, vino mano. Ahora no, digo, en 2017 se definió que en Estados Unidos esa es el stage 1, o sea, el primer escalón de hipertensión, de 130 a 139 y de 80 a 89. Estos datos están extraídos de un estudio en particular que se llama SPRINT. El estudio SPRINT fue un estudio que incluyó más o menos 9.000 pacientes y lo que trató de valorar era si era mejor o no, en términos de mortalidad y eventos cardiovasculares, el control intensivo de la presión arterial versus el control habitual. El control habitual estaba parado en 140, como siempre, y el control intensivo era tener cerca de 120 milímetros de mercurio. Lo que ellos ven es que los pacientes que tienen la presión arterial más baja, con control intensivo, ¿sí? Tienen menos eventos cardiovasculares y menos mortalidad, a expensas de el uso de 3 fármacos para controlar esa presión versus el uso de 1,5 o 2 fármacos para controlar esa presión. Por otro lado, hay una crítica grande, digo esto para ir desmenuzando desde dónde se toman las decisiones, hay una crítica grande sobre este estudio que es que la metodología de toma de la hipertensión arterial, de la presión arterial, no es la habitual. Es decir, lo que utilizaron fue una medición que se llama en inglés o en castellano es medición automática de la presión arterial fuera del consultorio. Es decir, el paciente entra en una salita aparte, ¿sí? Donde una enfermera o un médico aprieta el botón del tensiómetro, le toma la presión arterial repetidas veces, pero la persona que lo controla no está ahí. Eso es para evitar esto que conocemos como hipertensión del guardapolvo blanco. Ese fue el sistema que se utilizó para este estudio y otros estudios utilizaron otras cosas. Esto es lo mismo, la prevalencia de hipertensión, pero ahora, ¿qué pasa? Corrida, ¿sí? Con los valores de 130, desde 130 a 80. Entonces, ¿qué pasó? Aumentó un 25% la población de hipertensos de Estados Unidos de un momento para otro, desde que se decidió cambiar esto. Como así también aumentó aquellos pacientes que en teoría estaban controlados y dejaron de estar controlados por el mero hecho de cambiar el umbral.
Este es el estudio Sprint, el de arriba. El de abajo es un estudio que se publicó en un tiempo anterior. La gran diferencia entre estas dos poblaciones, además del número, es que el ACORD es en pacientes diabéticos y el Sprint es en pacientes no diabéticos. De hecho, ser diabético era un criterio de exclusión. Pero, tomado con estrategias más habituales o más básicas de control de presión arterial, este estudio no dio absolutamente ninguna diferencia. Entonces se plantea esta cuestión de hasta dónde es real lo que dice un estudio, hasta dónde es real lo que dice otro, cada uno con sus fortalezas y debilidades, pero básicamente es donde se plantea un poco el debate. Del otro lado del charco, la Sociedad Europea, ¿sí?, de Cardiología, y es lo que la adopta la Sociedad Argentina de Hipertensión Arterial y la Sociedad Argentina de Cardiología, definen hipertensión, como 140 a 159 y 90 a 99. Ese es el límite, y es el límite que nosotros vamos a usar porque estamos acá, ¿sí? Y es el que nos vamos a manejar para de alguna manera definir sí o no hipertensión y decisión. Esto es un caminito un poco diagnóstico que tiene que ver más que nada con mostrarles las herramientas en términos generales que existen para definir la hipertensión. No es que el paciente llega un día al consultorio y dice, bueno, hola, ¿qué tal? Sí, no, bueno, me voy a tomar presión, tiene 160, 80, no, usted es hipertenso, tome 5 miligramos de amlodipina. No funciona así. Y por sobre todas las cosas, otra cosa que hablábamos ayer es esto de ojo con la prisa de abordar una decisión terapéutica en el diagnóstico de una enfermedad crónica. Si el paciente, nosotros lo encontramos con una presión arterial, ¿sí? Acá lo que sugiere la Sociedad Argentina de Cardiología es que si el paciente entra en la consulta ambulatoria sin ninguna otra situación crítica ni comorbilidad, el paciente con niveles muy elevados de presión es muy probablemente que sea hipertenso, con lo cual no hay grandes dudas. Las grandes dudas siempre suceden, como en todo diagnóstico de enfermedades, en los grises, ¿no? Entonces el que tiene la presión normal es normal, y los que tienen las presiones limítrofes o los primeros niveles de presión arterial es probable que uno los deba volver a citar con diferentes estrategias, no importa, pero es probable que los deba volver a citar, que los controle más de cerca y que vea antes de instaurar un tratamiento o antes de decidir si el paciente es hipertenso o no. Porque eso también nos da la pauta de cuál es el tratamiento que vamos a instaurar a priori o cuál es el tratamiento que no vamos a instaurar a priori. Como herramientas de manejo o de decisión diagnóstica, además de la valoración, por supuesto, en el consultorio, independientemente de la toma de presión arterial, existen otras, que es el monitoreo domiciliario de la presión arterial. Se le pide al paciente que se tome la presión, se le dan ciertas explicaciones. El monitoreo fuera del consultorio también. Existen algunas campañas de, por ejemplo, de monitoreos en farmacias o en circunstancias comunitarias que también ayudan a buscar el diagnóstico de hipertensión arterial, pero más a nivel comunitario, no individual del paciente. Y después el monitoreo ambulatorio de presión arterial, que es un dispositivo que es como si fuese un tensiómetro, que va aplicado al brazo durante 24 horas y eso registra cada 15 o 30 minutos, dependiendo del intervalo, los valores de presión. Y hace un registro, con eso hace un promedio y hace una diferencia de tendencias. Fisiológicamente la presión arterial es bimodal, ¿sí? Con lo cual registra cómo se comporta tanto en momentos de día como en momentos de noche. Si nosotros tenemos cuáles son como los escenarios de presión arterial, una vez que nosotros tenemos el paciente diagnosticado hipertenso o que sospechamos que tiene hipertensión, puede ser la hipertensión normal, la hipertensión arterial habitual, la hipertensión oculta, que más o menos ocupa un 10% de la población, es decir, el paciente que viene al consultorio y que nosotros le tomamos la presión y tiene la presión normal, sin embargo ese paciente es hipertenso y no lo conoce. Y la más conocida, que es la esperable, que es la hipertensión de guardapolvo blanco, donde el paciente viene y tiene la presión alta y él te dice, no, es presión nerviosa. A ese paciente hay que seguirlo y ver si realmente no es hipertenso. Estos son ventajas y desventajas de cada uno de los métodos que me parece que exceden la idea de la presentación. Ahora, la idea es ver
a partir de acá y habiendo dado este pantallazo como muy general de lo que es la historia, de cómo se llegó a pensar de que la hipertensión podía ser un factor de riesgo cardiovascular, cuál es el impacto poblacional e individual que puede llegar a tener, cómo se diagnostica y cómo abordaríamos ese diagnóstico, decir, bueno, ir tal vez un poco más a lo más fino, porque ahí es donde están los potenciales target terapéuticos del tratamiento farmacológico. ¿Tienen idea cómo se regula la presión arterial? Así, medio al voleo, podemos. Pero en general. Bien. A este joya pues no. ¿Este era pizarrón o biombo? No, ese es Pizarrón. Sistema renina-angiotensina, bien. ¿Qué más? También había como unos sensores barométricos. Sí, bien. ¿Cómo? Los osmoreceptores. Osmoreceptores, varoreceptores. ¿Qué más? Pero más o menos, bueno, vamos por ahí. Lo que hace el sistema cardiovascular, es decir, vean como, yo me lo imagino a veces como sin pensar en presión, pero como un nivel de carpintero. Lo que va midiendo es el flujo, va midiendo esa variabilidad de flujo, ¿sí? Y lo que controla de alguna manera no es la presión arterial diastólica o sistólica, sino la presión arterial media. Entonces, los cambios en la presión arterial media son los que de alguna manera disparan una respuesta del sistema nervioso simpático. Entonces, ahí están esto que dicen los chicos de, bueno, hay receptores, osmoreceptores, mecanoreceptores en las células vasculares, ¿sí? En las células endoteliales, hay mecanoreceptores y varoreceptores que son los que están conocidos en la carótida, del globus carotidio. Esos son claramente los que sensan esta variabilidad de la presión arterial media. Lo cual, ¿por qué? Porque la presión arterial media es la presión de perfusión, con lo cual el organismo tiene que asegurarse de que tenían una presión adecuada de perfusión para poder perfundir los órganos. Es medio como básico, pero es así. Entonces, tiene, o sea, mecanismos más rápidos, ¿sí? Y mecanismos más lentos, pero en términos generales, ¿sí? Tiene mecanismos a nivel del sistema nervioso central y acá decía ahora receptores, yo no me he dado cuenta que estaba esa cosa. Mecanismos, como ustedes van a ver, que son a nivel del sistema nervioso central y a nivel del sistema nervioso periférico. ¿Esto pasa con esto o no pasa? Ahí está. Lo que tiene que ver con el sistema renina-angiotensina es el gran regulador, ¿sí? De la presión arterial, pero si a ustedes les parece, para no caer en el sistema renina-angiotensina ya, lo vemos cuando veamos los fármacos que regulan el sistema renina-angiotensina, porque capaz que es más, de alguna manera, como entendible o más amigable en ese sentido. Pero, dicho esto, la presión arterial está determinada por un montón de circunstancias, o sea, no solamente por el sistema renina-angiotensina, que es como el gran actor. Dijimos, por un lado el sistema renina-angiotensina, por el otro el sistema nervioso simpático o el sistema nervioso central, ¿sí? El sistema inmunológico, cambios en el sistema inmunológico hacen generar variabilidad en la presión arterial, cambios endoteliales crónicos generan cambios en la presión arterial y obviamente cambios en... acá dice péptidos natriuréticos, pero en realidad lo que tiene que ver son sensados de cambios de volumen o sensados de disminución de la perfusión. O modificaciones intravasculares de los volúmenes. Todo eso hace que la presión arterial cambie de alguna manera en un pantallazo fisiológico ultra general, ¿no? Vamos a meternos en renina-angiotensina un cachito más adelante. Esto lo puse
es como que a veces lo pongo antes, después lo pongo después, corro los slides de esto porque no sé a veces dónde ponerlos, pero me parecía como importante pensar en que una vez que uno lo diagnostica, saber un poco qué es lo que pasa. Una vez que sabe qué es lo que pasa, dice, bueno, yo lo voy a tratar, pero para tratar a ese paciente, de alguna manera tengo que estratificar el riesgo. ¿Qué quiere decir estratificar el riesgo? Ponerlo en el contexto de lo que yo creo que al paciente le puede llegar a pasar y a partir de ahí establecer una estrategia de tratamiento que claramente y más aún en esta patología, con esta gran convocatoria, es primordial el tratamiento no farmacológico. Ah, pensé que era para mí, pero no. Le metí una... sorry. Le metí un vueltín ahí, pero nada. Es primordial el tratamiento no farmacológico. Ahora sí, voy. Ahí voy por la segunda. Lo que hay diferentes scores, y esto es como dato, lean la introducción del trabajo práctico. Hay muchos scores que de alguna manera estiman el riesgo cardiovascular. El riesgo cardiovascular es, en algunos lugares, el riesgo de tener un evento no fatal, en otros casos el riesgo de tener un evento fatal y en otros casos todo. Lo que sucede con estos modelos es que, como sucede con cualquier modelo que intenta predecir en cualquier patología y en cualquier condición, es que tienen cierta capacidad de predicción y le pegan o no le pegan. Eso está atado, además de las variables que vamos metiendo en ese modelo, y nosotros decimos, bueno, por ejemplo, el sexo, la edad, tiene que ver algo que es muy importante, que son las características poblacionales. Es muy poco probable que el score de riesgo de los japoneses tenga que ver con algo con nosotros, inclusive el de los europeos nórdicos o inclusive el de la población total de los Estados Unidos. Entonces, a veces resulta necesario identificar adecuadamente la población que estamos valorando el riesgo. Y los scores de riesgo son poblacionales. No traten de meter a los pacientes adentro del score porque no lo van a lograr. Es para dar una idea conceptual, ¿sí? Hace unos años, creo que es 2017, 2018, la Organización Panamericana de la Salud lanza esta iniciativa que se llama HERTZ, que es de alguna manera una iniciativa que valora el riesgo cardiovascular global, tiene diferentes calculadoras de glucemia, calculadoras de riesgo de eventos de stroke, calculadora de riesgo de enfermedad coronaria, como una calculadora de hipertensión. Perdón, riesgo cardiovascular y hipertensión arterial. Y si bien... yo no sé, Manu, vos decís que no está validada en Argentina. No está validada en Argentina el score. Yo no sé realmente, eso me... Claro, es para la población de América Latina o Sudamérica, pero no sé si dice Argentina exactamente. Pero bueno, es lo más cercano que tenemos, ¿no? Una cuestión que quiero comentar, que lo que dice, ¿por qué no metemos, dice, los scores de riesgo es riesgo poblacional, no individual? Me parece que es un concepto que por ahí no es tan fácil de entender. Pero uno cuando te dice riesgo, te dice para una población. Pero muchas veces vamos al consultorio y, no sé, el riesgo de tener un infarto a 10 años es de un 30%. Entonces le decimos a la persona, che, vos tenés una probabilidad de 1 en 3 de estar muerto dentro de 10 años. Y esto es un error, y es una iatrogenia, porque para, digamos, decirle a la persona, mirá, te vas a morir, tenés alta posibilidad de morir dentro de 10 años, esto es bastante común, el consultorio se usa mucho para esto. Y es un error además, porque uno no sabe si esa persona está dentro de los 3 que se van a morir o dentro de los 7 que van a sobrevivir. Entonces, individualmente no es adecuado usar para esto, es muy inadecuado y es muy habitual. Sí sirve para decir, mirá, si dejas de fumar, te disminuye en un 30%, un 20% el riesgo de estar. Sirve para tener una idea muy general. Y sabiendo que se morfan un montón de variables. Los scores de riesgo no tienen en cuenta obesidad, el estrés, la situación económica, mil cosas. Entonces es una aproximación, una idea un poco para nosotros y para aproximarnos a la idea de riesgo. Y para gente de esta manera. Sí, son exactamente estos modelos que tratan de predecir lo que va a suceder en una población con ciertas características. No hay otra cosa. Digo, uno no los desprecia, por supuesto.
Lo que sucede es que tal vez en el contexto, el especialista, o sea, cuando trata la hipertensión, el especialista en hipertensión arterial, probablemente no los utilice. Esto es, o sea, ¿por qué? Porque caracteriza al paciente individual de otra forma. Pero es para dar un pantallazo general que viene un poco de la mano de lo que charlábamos de lo epidemiológico. Dicho esto, entonces conocemos un poco la historia de la enfermedad, sabemos más o menos cómo se produce, sabemos cuál es la carga de la enfermedad, qué es lo que puede generar, cuáles son las consecuencias y la potencial evolución natural. Tenemos el paciente diagnosticado, clasificado y potencialmente estratificado del riesgo. Ahora sí debemos avanzar sobre la estrategia de tratamiento. Bueno, ¿qué hago yo? Lo trato. Bien. ¿Qué lo trato? ¿Con qué lo trato? Básicamente, y muy importante, pero es fuera de chiste que es muy importante, es el tratamiento no farmacológico. Por múltiples cosas es muy importante. Primero y principal porque es el más difícil de cumplir. El cambio actitudinal y de hábitos en una persona es mucho más complejo que tomar un comprimido de X. Entonces, y esto vale para todas las enfermedades crónicas. O sea, no es que vale solamente para la hipertensión arterial. Es mucho más complejo hacer cambios conductuales que cambios de rutinarios, es decir, agregarle una rutina más que a veces quitar o modificar algunas cosas. Hay algunas estrategias no farmacológicas que por supuesto tienen más evidencia que otras. Hay algunas que se recomiendan más fuertemente que otras. Pero todas pueden tener, es difícil a veces valorar, esto nosotros lo que se llama a veces intervenciones complejas. Es muy difícil valorar la intervención no farmacológica en forma exclusiva. ¿Por qué? Porque en general el paciente que empieza a hacer ejercicio come mejor, y si come mejor baja de peso, y si baja de peso capaz que dice, bueno, dejo de fumar. Entonces todos esos cambios conductuales en general van de la mano uno con otro. Y a veces es difícil evaluarlos como tal. Sin embargo hay, obviamente, diferentes recomendaciones y diferente evidencia y una estimación de lo que se espera que baje la presión arterial. Esa columna la debería haber sacado, pero bueno, la dejé para que después me critiquen. Pero era el cuadro entero. ¿Cuáles son los pilares del abordaje del tratamiento no farmacológico? Están descritos en estos 4 gráficos que no entienden nada. Pero, lástima que no puedo reducir. Hay un montón, hay una pila de evidencia y sería un tema aparte, es decir, sería un teórico aparte de tratamiento no farmacológico de la hipertensión arterial o tratamiento no farmacológico de enfermedades crónicas. Creo que algo estuvieron viendo en Medicina del Deporte, ustedes no tienen. ¿No la vieron? El cuatri que viene. El cuatri que viene. Bueno, vamos a poder contrastar lo que plantean, pero no, la idea en general es la misma. El gráfico de arriba a la izquierda es un gráfico que está extraído o replicado de un estudio que se llama PURE. El estudio PURE es un estudio poblacional muy grande que se hizo en comunidades urbanas y rurales para establecer cuáles eran los riesgos y cuáles eran las causas de mortalidad cardiovascular, cómo se morían los pacientes. Fue multicéntrico en un montón de países con diferente HDI index. ¿Saben lo que es el HDI? Es el índice de desarrollo humano. Se llama, que es una medida, un estimador de medida de cuán desarrollado o no es eso. Entonces se mezclaron varias poblaciones para hacerlo más representativo en ese sentido. Lo que marca este gráfico, me voy a poner este lado porque es más difícil. Lo que marca este gráfico es la asociación de la excreción de sodio y enfermedad cardiovascular. Entonces dice lo que mide, ¿por qué nosotros decimos, bueno, el consumo de sodio está directamente vinculado con el aumento de riesgo cardiovascular, por el aumento de hipertensión, por el mecanismo de que el sodio arrastra el agua, si el sodio está en el intravascular, el agua se va a quedar en el intravascular, ¿sí? Y eso aumenta el flujo y sistemáticamente, fisiológicamente, aumentaría la presión arterial. Esto es la excreción de sodio en gramos por día, ¿sí? Y el riesgo cardiovascular. A partir de esto se genera un poco un debate de
cuánto sodio se podría consumir o si es necesario decir, bueno, yo elimino el sodio de la dieta. La decisión de eliminar el sodio de la dieta del 100% casi nunca es acertada. O sea, siempre hay una recomendación de un cierto gramo de consumo de sodio, que creo que son 4,5 gramos de cloruro de sodio, que creo que es la sal, no la sal de mesa. La cucharadita. Y ustedes ven que esto es la medida de riesgo, ¿sí? Esto es la medida de riesgo y esto es la excreción de sodio por día, es decir, si lo que excreta el paciente. Ven que acá, si excreta poco sodio, tiene más riesgo. ¿Por qué? Porque tiene mucho sodio intra. Y después acá se empieza a normalizar, con lo cual ahí la diferencia es medio compleja y no se sabe hasta cuánto uno sodio podría consumir. El gráfico de acá abajo lo que muestra es un metaanálisis muy grande de muchos trials en hipertensión sobre actividad física, pero sobre distintos tipos e intensidades de actividad física. Muestra actividad física de alta intensidad, actividad física de resistencia, combinado entrenamiento e entrenamiento isométrico. Todas las intervenciones y en su conjunto tienen beneficios sobre la reducción de la presión arterial. Esto habíamos hablado, que nosotros lo que hemos visto epidemiológicamente, que era que reducir la presión arterial se de alguna manera relacionaba con reducir eventos, ¿sí? Nosotros lo mirábamos como una variable subrogada, la reducción de la presión arterial, pero es una variable subrogada que habíamos discutido la clase pasada, de que había variables subrogadas que eran más mejores y otras más peores. Bueno, esta podría ser más mejor en este contexto. Acá hay una... O sea, la actividad física, lo isométrico es cuando vos no modificás la longitud del músculo, con lo cual son ejercicios de resistencia o ejercicios de contracción muscular sin fuerza, o sea, sin levantamiento de peso. Acá hay de todas, resistencia, y estos son los grupos de pacientes con presión arterial normal, prehipertensión o hipertensión. Fíjense que en este grupo de hipertensos la combinada es como muy poco estimable, muy poco precisa, pero en términos generales todos los ejercicios tienen un beneficio. E independientemente del valor de presión arterial. Entonces, es muy posible que el ejercicio tenga un beneficio más allá de que el paciente sea hipertenso o no. Con lo cual es un cambio de vida, no es un tratamiento estrictamente para el paciente hipertenso. Este estudio es viejo, que es el que probó un tipo de dieta mediterránea, dieta DASH, en población norteamericana, creo que era, y midió la variabilidad de los pacientes que consumían dieta control como dieta común, la dieta con frutas y vegetales y la combinación de la dieta. Y ve la disminución de la presión arterial en el correr del tiempo. Fíjense que tiene pocas semanas, ¿no? Son 8 o 9 semanas, pero había una evidencia de que eso reducía la presión arterial. Y por último, este estudio es un estudio nuevo, muy grande, español, que se llama Predimed, que hizo un poco lo mismo, trató de, esto sí, agregar componentes de lo que llamamos dieta mediterránea, como frutos secos, aceite de oliva, todo eso, y ácidos grasos insaturados, omega 3, a la dieta. Y buscó eventos cardiovasculares, esto lo que miden son eventos cardiovasculares, infarto, stroke o muerte cardiovascular, con lo cual fue mucho más allá, dijo, yo voy a medir si muere el paciente, si los pacientes cambian. Tiene varias críticas, fue difícil a veces medir lo que llamamos crossover, porque había gente que consumía una cosa y había gente que consumía otra, era difícil medirlo, y además se estimaba que el consumo de aceite de oliva per cápita promedio para que esto tuviese efecto en la población general es irreplicable a veces por la cantidad y por el costo, ¿no? Con lo cual es también un problema. Pero en el reducto del ensayo clínico sería una intervención que podría tener eficacia. Así que... Muestra la definición
Sí, perdón, lo que pasa es que puse todo junto para no... Esto es lo que nosotros conocemos como una curva de incidencia acumulativa. Es decir, a medida que se produce un evento se va acumulando hasta llegar al máximo. La curva real es esta de acá abajo. Esta es una curva ampliada que se muestra para con zoom, ¿no? La parte azul es la dieta control y la otra son las dos diferentes estilos de dietas mediterráneas, una con más consumo de frutos secos, otra con más consumo de aceite de oliva. Y ambas muestran beneficios en mortalidad, infarto y en mortalidad cardiovascular. Ese beneficio se pierde en la dieta de los, ¿cómo es? La dieta de consumo de frutos secos cuando miramos mortalidad total. Mortalidad total, la dieta más centrada en frutos secos pierde beneficio en mortalidad total. Pero bueno, igual tiene críticas metodológicas de que, por eso yo les decía, es muy difícil a veces mantener intervenciones no farmacológicas adecuadamente y seguirlas adecuadamente. ¿Y qué es lo que hacían los pacientes cuando uno le cambiaba la dieta? Porque obviamente que esto el paciente se da cuenta, no es que es un estudio que no sabe que está consumiendo, ¿no? Una cuestión como para poner relevancia a esto de la dieta o del ejercicio. Fíjense que nosotros acá, digamos, explicamos de alguna manera la falta de integralidad de mirada sobre las personas, porque hablamos sobre hipertensión hoy, y otro día hablamos sobre colesterol arterial, la forma de enseñar y la forma que sabemos. Pero ustedes ya tuvieron un taller sobre demencia, por ejemplo. Si se acuerdan, demencia de Alzheimer, si se acuerdan, la dieta modificaba también la posibilidad de demencia, y es la misma dieta. Y estamos hablando de dieta y de ejercicio. Estamos hablando exactamente de lo mismo y nada más que uno cuando es difícil integrar, pero la verdad es que esto tiene muchísimas más ventajas que simplemente la disminución de infarto. Estamos hablando de calidad de vida, de posibilidad de memoria, de otras cuestiones. Sí, y va a volver a caer en... Estamos hablando de POC y estamos hablando más o menos de lo mismo. Sí, digo, y va a volver a caer. El ejercicio tiene un rol fundamental, un cierto tipo de ejercicio, en la insuficiencia cardíaca tiene un rol fundamental. El ejercicio y la dieta tienen un rol fundamental en la diabetes, en las dislipemias, en todo lo que vayamos viendo potencialmente va a estar vinculado con esto. La idea es que, como charlábamos la vez pasada en el aula, es que no nos pongan 15 minutos por día, 3 veces por semana, que camine la vuelta de manzana, saque al perro. O sea, tratar de profundizar un poco en esto. Y capaz que es medio repetitivo, pero por eso se llama terapéuticas la materia y no solamente farmacología. Esto es un poco el timeline de cuáles fueron los primeros estudios, ¿sí? Que de alguna manera fueron entendiendo. Fíjense que después del estudio Framingham en 49, que es lo que habíamos visto, que empezaban a ver que la hipertensión, que la presión arterial alta podía estar vinculada, acá se hacen estudios ya en la década del 70, con lo cual no hace mucho que la hipertensión forma parte de nuestra decisión de tratarla médicamente. Esta línea son un montón de estudios, ¿sí? Como mostrábamos recién, estudios alimentarios en el año 97, 98, y eso va de alguna manera como llevando como una moda, ¿no? Hay como cierta moda que se genera, entonces se producen estudios sobre cierta cosa durante una época y después dejan de hacerse y después retoman. Básicamente es para marcar esto. El OLHAT es el estudio farmacológico más importante que se hizo en hipertensión arterial. Más importante desde el tipo de volumen, desde la cantidad de pacientes y desde las estrategias de tratamiento farmacológico, y posiblemente sea quien tracciona gran parte de la evidencia de lo que hay en el tratamiento farmacológico. Así que bueno, pero básicamente es para mostrar eso. A partir de esto que se hace 2002, dice, yo no me acordaba, pero más o menos en el 2002, el OLHAT es un estudio que compara inicialmente cerca de 40.000 pacientes, lo van a tener en la introducción, cerca de 40.000 pacientes, y compara 4 ramas de tratamiento en pacientes hipertensos. Compara una rama de tratamiento diurético
con tiazidas, compara una rama de tratamiento con bloqueantes cálcicos, compara una rama de tratamiento con inhibidores de la enzima convertidora y compara una rama de tratamiento con alfa bloqueantes, ¿sí? Que es el prazosine. En este caso, esta rama se discontinuó por falta de eficacia y quedaron estas tres ramas. Ya les decía, digo, gran parte de los las decisiones que tienen que ver sobre la eficacia de los fármacos están vinculadas con este estudio. Juan, cuando decís que se descontinúa el alfa bloqueantes por falta de eficacia, ¿es falta de eficacia para bajar la presión arterial? Sí, falta de eficacia para bajar la presión arterial. ¿No es futilidad? Sí. No logra eficacia para modificar variables duras. Ah, perdón, no, está bien. Es futilidad en eventos, sí, perdón, yo dije, me equivoqué. Tenés razón. El estudio se hace con los 4 grupos. Claro. Ustedes lo van a tener en el estudio y quizás una discusión que me parece. Pero el estudio se hace con los 4 grupos y justamente para demostrar si tienen eficacia o no para modificar no la presión arterial. El estudio lo interesante es que no ve si modifican presión arterial, a ver si modifican muerte. Sí, perdón. Muerte cardiovascular. Y una de las conclusiones del estudio es que alfa bloqueantes no lo logra, por eso lo interrumpen. Es muy interesante, por eso no usamos alfa bloqueantes, porque ese estudio demuestra que no modifica variables duras. Vieron que se hacen análisis intermedios de los estudios y en esa rama se ve que no modifica eventos. Perdón, yo dije hipertensión, sí, pero venía como embalado pensando en lo que seguía. Desde el punto de vista farmacológico, ahora sí abordándolo, tenemos diferentes estrategias. Posiblemente ustedes ya las hayan... Esto no sé, no, es una cosa... No. Ya las hayan visto en alguna instancia, no sé si vieron algo en clínica o vieron algún tipo de fármacos. Y la idea es concentrar, tal vez el seminario, hay un montón de estrategias, pero digo, la idea tal vez es concentrar el seminario en las cosas más habituales. Básicamente lo que tenemos son grupos con diuréticos, cuyos más importantes son los diuréticos tiazídicos o lo que se llama tiazidas-like. ¿Sí? Los tiazídicos estrictamente es la hidroclorotiazida y las tiazidas-like son indapamida y clortalidona, que son parecidos, pero no son estrictamente... Son todos derivados de sulfas, estas drogas. Gracias, tengo asistente. Después, los que actúan... ¿Por qué? ¿Por qué los diuréticos? ¿Pensados bajo qué contexto? Es decir, ¿cómo abordamos el tratamiento de la enfermedad? Decimos, bueno, si nosotros creemos que el aumento del volumen intravascular es un determinante de el aumento de la presión arterial, vamos a bajar el volumen y vamos a bajar el sodio, entonces vamos a provocar natriuresis y diuresis. Ese sería... Me borró el diurético. Ese sería... me borró todo. Ese sería el pensamiento de por qué uno utilizaría diuréticos. Otra cosa que había dicho... ¿Cómo es su nombre? Iñaki. Había dicho Iñaki era que lo que tenemos es como muy vinculado a la presión arterial el sistema renina-angiotensina. Entonces el sistema renina-angiotensina podría de alguna manera ir a tratarse ¿cómo? Es decir, o bien inhibir directamente la renina, que no vamos a hablar de esos fármacos, es decir, no vamos a hablar de inhibidores directos de la renina, porque no. Existen, el más conocido se llama Lisquiren, pero es casi anecdótico. No se usa en nuestro país en general, no sé si en Europa se usa un poco más. O inhibir los intermediarios de esa vía. ¿Saben qué hace la angiotensina? ¿Cómo es la vía de la angiotensina? La angiotensina se convertía en el pulmón, puede ser. Sí. Y ahí viajaba al riñón, que era que estimulaba la renina en la suprarrenal y la renina a su vez estimulaba la aldosterona. Bien, vamos. Pero ahí tienen claras, van por ahí.
Excelente, ahora seguimos. Hablamos primero de diuréticos, pero era como para tener una idea si estaban orientados. Y después, o sea, tenemos, dijimos, los que actúan sobre el sistema renina-angiotensina, los que actúan sobre la aldosterona, que de alguna manera está directamente vinculada al sistema renina-angiotensina, o directamente podríamos actuar sobre dilatar los vasos, es decir, si yo tengo un diámetro con un flujo, si dilato el flujo, automáticamente la presión que se repercute en las paredes de ese vaso automáticamente baja. Con lo cual la otra idea es decir, bueno, voy a buscar vasodilatadores. En este grupo de vasodilatadores entran lo que conocemos como bloqueantes cálcicos, hidralazina, nitroprusiato, o bloqueantes alfa 1, que son los que estaban en el OLHAT, ¿sí? Y después hay otro grupo de fármacos que son bastante diversos, que son los betabloqueantes, que actúan por diversos mecanismos, pero principalmente, o tal vez principalmente, a través de lo que tiene que ver con su acción sobre el sistema nervioso central, el sistema nervioso simpático, ¿sí? Porque son beta bloqueantes y son bloqueantes beta adrenérgicos, y consecuentemente qué acción tienen sobre el corazón. Ahora lo vamos a ver, pero digo, ese es un poco el escenario que nos encontramos como para decir, bueno, tratamos la presión arterial, ¿cuáles son los diferentes lugares que nosotros podríamos abordar? ¿Sí? Podríamos abordar por vasodilatar, podríamos abordar por bajar volumen, podríamos abordar por tratar a nivel del sistema renina-angiotensina u otras cosas. Perdón, Juan, ¿puedo agregar una cosita? Sí, obvio. Mira, esto mismo, él dice, si ustedes lo piensan... Tengo dos. ¿Se acuerdan cuál es la fórmula de presión arterial de que depende? A eso le iba a decir más adelante, pero sí. Pero está, no, decirlo ahora, ya está. No, ya lo discuto. ¿Se acuerdan de qué depende la presión arterial? Claro, es esta, la fórmula es esta, presión arterial, volumen minuto por resistencia periférica. Esto, por resistencia periférica. Esto se lo pueden desglosar y tienen todo esto. O sea, cuando nosotros pedimos un esquema fisiopatológico sencillo, una posibilidad es el esquemita que él puso antes. Una figura que no pone riñón, cerebro, Pero estamos pensando, por ejemplo, en volumen minuto. Para lo cual hay que saber qué es el volumen minuto. ¿Qué es el volumen minuto? El gasto cardíaco, digamos. La ¿Qué? cantidad de sangre que sale del corazón por minuto. Por minuto. Volumen de sangre. Entonces esto depende de dos cosas. Depende del volumen sistólico y depende de la frecuencia cardíaca. Porque es el volumen de sangre que sale del corazón en un minuto y va a depender de esas dos cosas. Y a su vez esto lo pueden ir modificando. ¿De qué depende? No sé, el volumen sistólico. El volumen de sangre que se eyecta del corazón. Esto depende, por ejemplo, de la precarga, de cuánta sangre llega al corazón y de la poscarga, de la presión contra la cual hace fuerza el corazón. Esto depende de la precarga, depende de la poscarga y depende del inotropismo. Depende de cuánta fuerza se contrae el corazón. Si el corazón está en insuficiencia, esto disminuye el volumen sistólico, ¿no? Y la precarga, a su vez, por ejemplo, depende de la volemia. Y la volemia, a su vez, depende de la función renal. Y depende del sistema renina-angiotensina. Aldosterona. La frecuencia cardíaca depende, por ejemplo, del sistema nervioso simpático. Los dos fibrones del sistema nervioso simpático. El sistema nervioso, la actividad del sistema nervioso simpático a su vez va a estar regulada por los detectores de vasoconstrictor. Uno puede ir desglosando acá, y es bastante fácil. La resistencia periférica, ¿de qué depende? De la vasoconstricción. Cuánto esté contraído o no, esa es la resistencia periférica. Que a su vez va a modificar la poscarga. La poscarga depende de la resistencia periférica. Y la resistencia periférica, ¿quién la modifica? El endotelio, los músculos, más que el endotelio, los músculos que rodean las arteriolas, periféricas, el músculo de las arteriolas, que a su vez depende de qué. ¿Quién modifica el tamaño de las arteriolas? La presencia de acetilcolina, la presencia de adrenalina, ¿no? Entonces nuevamente podríamos, el sistema nervioso simpático va a modificar esto. Sí, de que podemos utilizar este
che, acá podría meter beta bloqueantes acá, o podría decir los beta bloqueantes modifican el inotropismo, digamos, al momento usado. Beta bloqueantes modifican... Sí, también. Acá. Sí. Acá podría poner beta bloqueantes. Acá podría el sistema renina, angiotensina, aldosterona, así que muy prolijo, pero acá podría poner los IECA. Y en otro lugar del sistema renina, angiotensina, aldosterona podría poner los ARA2. Acá podría poner los diuréticos. Acá el sistema nervioso simpático también interviene los beta bloqueantes. La actividad beta bloqueante. ¿Entienden? Digamos, la cuestión es para qué pensamos un esquema fisiopatológico, para pensar un posible sitio de acción, porque si yo digo, bueno, la memoria depende del volumen de sangre que llega al corazón, estoy habilitando a que los vasodilatadores se utilicen para las demencias. Y es una barrabasada. Pero se usan vasodilatadores para las demencias. ¿Cómo correcto? Claro. No te estoy dando el micrófono, no sé si te escucho. ¿Se entiende esto? O sea, partimos del esquema fisiopatológico. Después hay que llegar a decir, che, los alfa bloqueantes que actuaban acá, en la resistencia periférica, porque modifican esto, no se van a usar. ¿Pero por qué? Porque en el estudio alfa, en los estudios, no han demostrado evidencia para variar de peso. Pero se podría. Inicialmente se tendría que estudiar, se podría mirar como es lo que dicen, che, para la renina. Bueno, joya. Un poco esto que dice Manu, si bien es real que en condiciones fisiológicas esta ecuación es muy útil para esto, en condiciones fisiológicas esa ecuación siempre, o sea, si nosotros inhibimos o bajamos la resistencia periférica, le tenemos que aumentar el volumen minuto para mantener una presión arterial, ¿no es cierto? Pero digo, eso es desde el punto de vista fisiológico. Pero para pensarlo en abordaje de cuáles son los fármacos y dónde actuarían cada uno, los tenemos. Ahora, eso está, o sea, más que claro y lo vamos a ir tratando de meter ahora cada vez que veamos cada uno de estos grupos principalmente. Los diuréticos, ¿sí? Y nos vamos a centrar particularmente en los diuréticos tiacídicos y nos vamos a centrar dentro de los diuréticos tiacídicos en hidroclorotiacida y las tiacidas light, que son clortalidona e indapamida. Lo que hacen es bloquear el cotransportador, ¿sí? De sodio-cloro en el túbulo contorneado distal. No voy a borrar nada. Esto en cualquier momento me la llevo, tiene una batita esta que me la estoy llevando cada vez que paso. Entonces, bloquean el sodio-cloro en el túbulo contorneado distal. Esto es relevante lo anoto, me resulta relevante por varios mecanismos. Obviamente que si bloquean el transportador, lo que hacen es impedir que se reabsorba el sodio, con lo cual favorecen la natriuresis y la diuresis. Ahora, esto es relevante, ¿por qué? Porque a nivel del sodio que se reabsorbe en forma normal, ¿sí? Normalmente, a nivel del túbulo contorneado distal, se reabsorbe solamente un 5% de sodio. Entonces, el efecto de las tiacidas podría no estar directamente vinculado a la reabsorción de sodio. Es decir, nosotros decimos, bueno, son diuréticos, pero son diuréticos que yo me tomo un diurético, entonces con ese diurético aumento la diuresis y la natriuresis y con eso bajo la presión arterial. Bueno, este no sería el mecanismo, como para mezclarlos un poco, no sería el mecanismo principal de por qué las tiacidas bajan la presión arterial. Si bien en una primera instancia es si los primeros 4, 5, 6, 7 días, la primera semana de tratamiento con diuréticos tiacídicos se ve que esta inhibición sería, después hay caminos alternos y paralelos por los cuales el sodio se vuelve a reabsorber y la tiacida continúa manteniendo ese descenso de la presión arterial. El mecanismo por el cual las tiacidas generarían esto sería básicamente la vasodilatación. Ahora no se sabe exactamente cómo es el mecanismo intrínseco de por qué generan vasodilatación.
hay alguna explicación vinculada con una vía de las quinasas, de las ROQ-quinasas, ¿sí? Que hacen que se descontroló. Yo digo, ¿qué? Se descontroló la tiacida. Una vía de las ROQ-quinasas que estaría vinculada con la vasodilatación. Pero sinceramente no se sabe exactamente bien por qué. Después tenemos otros tipos de diuréticos, ¿sí? Que son los diuréticos que se usan frecuentemente y los van a ver que se van a usar sistemáticamente para el uso del tratamiento de la presión arterial, que son los diuréticos de ASA, ¿sí? Los diuréticos de ASA, que son los que actúan justamente en el ASA de Henle de glomérulo, que lo que hacen es bloquear el transporte sodio-potasio 2-cloro. ¿Sí? Acá, bueno, debería haber puesto tiacidas, pero no importa. Estos son los diuréticos de ASA, de los cuales el más conocido es la furosemida. La furosemida es el diurético de ASA por excelencia y el que se usa habitualmente. La furosemida genera muchísimo más volumen de diuresis que los diuréticos tiacídicos, ¿sí? Simplemente por el lugar de donde actúa. Sin embargo, no tiene eficacia demostrada en el tratamiento de la hipertensión arterial. Con lo cual, no tiene eficacia demostrada en desenlaces clínicos. Sí puede bajar la presión en algún contexto y se usa. Pero bueno. Y después, digo, hay otros diuréticos, pero centrémonos en los que tienen cierto rol, los que se llaman ahorradores de potasio. Los diuréticos ahorradores de potasio, principalmente la esplerenona y la espironolactona, son en realidad inhibidores del receptor de aldosterona. Que creo que los vimos en algún lado. ¿Ya? No, todavía no los vimos. No. O se llaman antialdosterónicos. Son una alternativa para el tratamiento de la hipertensión arterial, no son en general de elección por su eficacia. Sin embargo, van a ver a la espironolactona y a algún otro de este tipo de diuréticos entremezclado mucho en la patología cardiovascular porque tienen otros beneficios y a veces pacientes que tienen hipertensión y además tienen enfermedad cardiovascular toman espironolactona, pero no directamente por la eficacia que tienen como antihipertensivo, sino por otros motivos. Más o menos esos son los mecanismos principales, ¿sí? que tienen los diuréticos principales que tienen en funcionamiento. Lo que contaba un poco Manu es esto, ¿no? O sea, esto que está ahí. Es decir, la hipertensión es gasto cardíaco por resistencia periférica. Gasto cardíaco, volumen, minuto, como quieran llamarlo, es exactamente lo mismo. Entonces, nosotros dijimos, bueno, la excreción de sodio de las tiacidas es el 5%, que veníamos contando. Con lo cual, tiene que haber otro mecanismo por el cual las tiacidas bajen la presión arterial. Básicamente es esto. Generan cierta vasodilatación. No es claro el mecanismo del calcio, estaría ahora más nuevo, porque aunque son unas drogas súper viejas, se siguen estudiando porque no se conoce bien el mecanismo de generar vasodilatación. La caída de la presión arterial sistólica, ahí dice 10 a 15. La verdad es que en general el último metaanálisis que hay, que es bastante nuevo, es un poquito menos, 9 milímetros de mercurio, pero eso es lo que en dosis medias, ¿sí? Las dosis habituales son 12,5 o 25, se puede dar hasta 50 miligramos por día, descendería la presión arterial. Estas son las... ¿puse las dosis ahí? No me acuerdo. No dice las dosis. Bueno, no importa. Estos son los tres principales fármacos y lo que es relevante es pensar, perdón, pero me estoy medio ahogado, es que todas tienen excreción renal. ¿Sí? Esa excreción renal hace que si el paciente tiene disfunción renal o por debajo de cierto límite,
su eficacia claramente disminuye o puede generar toxicidad. Aprovecho una cosa, con el tema de dosis, nosotros en general no pedimos dosis de la mayoría, digamos para el parcial, para el final no pedimos dosis de la mayoría de los fármacos, excepto cuando las dosis tienen mucha importancia. Por ejemplo, estamos viendo esta semana AINES y estamos viendo que el riesgo de efectos adversos cardiovasculares depende de la dosis, depende del tiempo, de la dosis y otras cosas, pero depende de la dosis. Entonces no es lo mismo dar ibuprofeno con 200 miligramos 3 veces por día, que va a ser 1200 miligramos, que dar 600 miligramos 3 veces por día, o 4 veces por día, que vamos a llegar a 1400, con lo cual el riesgo cardiovascular es muy alto. Entonces, en estos casos importa. Acá, tiazidas, también nos importa la dosis. ¿Por qué? Porque las tiazidas tienen una característica que a dosis bajas, por debajo de 25 miligramos día, tienen la misma eficacia que con dosis altas, con 50 miligramos. Pero con dosis altas tienen muchísimo más riesgo de efectos adversos severos, por ejemplo la deshidratación, la hipocalemia, etc. Entonces, estos que no se presentan con dosis bajas, en este caso sí nos interesa la dosis. Por ejemplo, el tiazida. Después, bloqueantes cálcicos, en general se usa una dosis general y en general nos interesa que tengan alguna idea de la dosis. Pero no vamos a mirar esto, excepto cuando la dosis modifica algo sustancial, que en general tiene que ver con efectos adversos. ¿Se entiende? Digamos, en el caso de tiazida es muy claro, no mejora eficacia, pero produce efectos adversos. En el caso de los AINES, mejora eficacia porque la analgesia es mayor a cuanto mayor dosis, pero está vinculado con efectos adversos potencialmente mortales. Bien. Hablando un poco de eso, entrando en los efectos adversos, las tiazidas usan, ¿sí?, para llegar al túbulo un simporte del ácido úrico, con lo cual una contraindicación relativa a priori sería el paciente que, o sea, si el paciente está en una crisis de gota, sería una contraindicación darle tiazidas, y si tiene hiperuricemia, habría que pensarlo, controlarlo, ¿sí? La eficacia de las tiazidas está concentrada principalmente en el OLHAT. Hay otros estudios que comparan tiazidas y ahora lo vamos a ver con otros estudios, pero los datos más importantes... yo había dicho que era... cuando dije tiazidas de OLHAT dije hidrocloro, no, dije tiazidas. Es clortalidona, no es hidrocloro, pero es clortalidona. Y estos datos, principalmente, esto es reducción de riesgo relativo, por supuesto. Cuando me refiero a reducción de riesgo relativo, es eso que a ustedes no les importa, que es el que toma versus el que no toma, pero no es absoluto esto, ¿sí? Ningún riesgo de estos es absoluto. Pero sí han demostrado disminuir eventos cardiovasculares, insuficiencia cardíaca, stroke y mortalidad. Con lo cual, son una piedra angular en el tratamiento de la hipertensión arterial. Además de todo eso, si bien, por supuesto, tiene efectos adversos, y lo vamos a ver, acá estaba resumido un poco esto del OLHAT, tiene efectos, y los vamos a ver, son drogas seguras, tolerables, baratas y con eficacia clínica demostrada. Un tema con el tema de eficacia de tiazidas es, tiazidas, digamos, hablamos de tiazidas y simitiazidas, ¿no? O sea, tiazidas sería etiloclorotiazida y simitiazidas sería clortalidona en la familia. Ahora, él plantea en el gráfico anterior que lo que tiene mucha evidencia es clortalidona. Y esa evidencia, lo plantea correctamente, sale del OLHAT. Por eso nosotros planteamos este estudio, que es el que va a contar, un estudio enorme, muy importante. Muy raro de encontrar un estudio de este tamaño y bien. Pero la hidroclorotiazida lo que tiene es, uno no puede decir, che, hay evidencias porque no se hizo estudios a ver si tiazida era mejor que otro fármaco. ¿Por qué? Porque las tiazidas son los fármacos más viejos en hipertensión. Entonces, son siempre el comparador. Entonces, los otros fármacos se compararon contra tiazidas. Incluso caledonas también. Se comparan contra clortalidona, se pone clortalidona, pero y ningún fármaco mejoró la eficacia de tiazidas para variables duras. Con lo cual uno dice, che, ¿por qué se usa? Porque en la práctica se usa mucho menos tiazidas a dosis moderadas bajas que las que se debería usar. Se utilizan mucho más, por ejemplo, artanes. ¿Y cuál es la gran ventaja de tiazidas? Es que ha demostrado claramente eficacia en esto que les digo, en esta variable.
pero de ninguna manera, mucho menos de peso. Incluso no están en el órgano, pero son mucho más caras. Y esa es la gran ventaja. Esa es la gran ventaja. La realidad, cuando miramos, el mercado toma decisiones y influye sobre las decisiones médicas en función del costo del medicamento, cuánto gana la empresa. Y todos, incluso las actividades actuales, proponen el inicio de los tratamientos con ortanes y no con tejidos. Y esto es un temazo. Porque si los perlatados de ultraclaridad, que son baratas, tienen eficacia para variables duras, efectos adversos mínimos a dosis bajas, y la conveniencia es muy adecuada. Un medicamento una vez por día, ¿por qué no? Y el por qué no tiene que ver con esto. Esto que decía Manu, sobre el tema de las tiacidas, hay dos estudios que son viejos, uno se llama Ascot y otro Accomplish, que usaron hidroclorotiazida, pero ambos, ni cerca del volumen de pacientes que usó Olhat, pero digo, ambos se detuvieron prematuramente por beneficio, con lo cual, esto lo habíamos charlado, de que los estudios detenidos tempranamente podrían sobreestimar los beneficios. Entonces, de alguna manera uno se agarra más allá de esta evidencia en hidroclorotiazida, se agarra de la evidencia del Olhat de clortalidol, ¿no? Anecdótico. Acá están lo de las dosis. Como se darán cuenta, son muy parecidas y esta es dividida por 10, ¿no? O sea, clortalidol y hidroclorotiazida tienen la misma dosis y esta indapamida es 1,25, así que no hay dificultad para recordarlas, no es muy complejo. La dosis de inicio en hipertensión arterial y en general lo que se utiliza en la práctica habitual es 12,5 o 25. ¿Por qué? Digo, porque también es una estrategia, y esto vale para todo, es una estrategia de abordaje de tratamiento y está visto que es preferible combinar dos drogas a dosis intermedias que llevar una dosis a una droga a dosis elevada. Y un poco por lo que dice Manuel, recién está comentando esto, si nosotros le damos 50 hidrocloro, no le va a bajar mucho más la presión de lo que se la baja en 25, pero sí le va a generar más efectos adversos. Entonces, sobre todo porque uno además, cuando combina diferentes mecanismos de acción. Entonces, al combinar diferentes mecanismos de acción, tiene diferentes estrategias de tratamiento, estrategias farmacológicas de tratamiento en un mismo paciente. Vengo extra lento, pero bueno. Una pregunta. Nosotros en la práctica clínica muchas veces en los ancianos vemos hiponatremia y que coincidentemente se toman diuréticos, ¿no? Bueno, o sea, principalmente hidroclorotiazida. ¿Sabés si hay... si eso, digamos, ha demostrado algún impacto, Tiene un impacto clínicamente significativo, decís Abril. Si hay, por ejemplo, no sé, casos de muerte por hiponatremia o asociada a algún trastorno hidroelectrolítico en el contexto del uso de hidroclorotiazida, no, que yo sepa, no hay. A ver, ¿por qué, digamos, si realmente deberíamos tener en cuenta la edad del paciente para dar, digamos, el diurético o, no sé, por casualidad, digamos, que... No, yo creo que, cuando el paciente más de 75 años, para cualquier fármaco es exactamente lo mismo, es mucho más ajustado el monitoreo que, ahora no tiene una contraindicación formal por la edad, sí la labilidad del paciente más grande de tener más trastorno hidroelectrolítico, de tener más hipotensión, que obviamente es un efecto adverso del fármaco. Otro tratamiento, digamos. No, perdón, una cuestión. En primer lugar, muy importante esto que plantea Juan, en pacientes viejitos, la posibilidad de metabolización de fármacos o de eliminación es mucho menor y entonces los efectos de estos fármacos son mucho más importantes. Entonces, por encima de los 65 años, extremar mucho el cuidado de dosis. Ahora, específicamente con tiacidas, el riesgo de hiponatremias y también de deshidratación es muy alto. Es alto. Y esto entonces hay que tener cuidado. Ahora, entonces siempre, empezamos con una dosis muy bajita, le avisamos que tome agua. Yo he tenido pacientes, yo trabajo con población muy carenciada, gente de la villa, que realmente es difícil el monitoreo cercano, y he tenido alguna viejita que realmente se deshidrató hasta tener que terminar en el hospital por iniciar con tiacidas. O sea, hay que tener bastante cuidado.
Pero simplemente esto, empezamos con dosis bajas y la vamos subiendo. Hay que mirarlo mucho, avisarle que tome mucho líquido y esto es mucho. Ahora, hay estudios que avalan el uso de tiacidas en viejos. Si no me equivoco, hace muchos años que no lo veo, pero creo que Elderly se llama. Elderly. Se llama Elderly. Puede ser. Un estudio que se hizo hace muchos años con tiacidas en viejos, el cual avala el uso de tiacidas en viejos. Pero me parece que en personas grandes los bloqueantes cálcicos han demostrado disminución de ACV. Sí, eso sí. Más que las tiacidas. Eso es. Eficacia, no de mortalidad. Eficacia sobre morbilidad, ACV. Creo que ahí tendría una Hay. Si llegamos antes de las 11, si llegamos antes de las 11, digo, hay un metaanálisis de 2022 que compara bloqueantes cálcicos contra todos los otros antihipertensivos y de alguna manera nos ayuda a pensar si queremos reducir o no algún evento, y bloqueantes cálcicos versus tiacidas disminuye el ACV. Mucho juego, bueno, 80, 90 años. ¿Qué le queremos modificar a ese paciente? Las patas congeladas. ¿No? Entonces también. No, nada. Siga. Por supuesto, 70 es otra cosa, porque puede vivir 10 años más, pero. Bueno, dentro de los efectos adversos, primero y principal, todos los que son trastornos hidroelectrolíticos, o sea, hipopotasemia, hipomagnesemia, hiponatremia, la hipotensión, por supuesto, como mecanismo, como efecto secundario, el aumento de la uricemia, ¿por qué? Porque usa este transportador para meterse en el túbulo, puede generar alcalosis, puede generar aumento de LDL de un 5 al 7%, ¿sí? Puede generar trastornos a nivel del metabolismo de los glúcidos, y esto está visto en un metaanálisis que es de los antihipertensivos el que más lo podría generar, junto con los betabloqueantes en forma significativa. Por supuesto que hay que tener precaución en pacientes que lo que veníamos hablando, el metabolismo y la excreción en el caso de la clorothiazida es renal, si bien el metabolismo de la clortalidona y la dapamida es hepático, pero hay que tenerlo en cuenta. Y después algunas otras interacciones, sobre todo con las que pudiesen generar algunos trastornos arrítmicos. ¿Por qué? Porque nosotros cuando damos diuréticos sembramos el terreno para el trastorno hidroelectrolítico. Tener alteración del potasio automáticamente nos vincula con tener una arritmia, con lo cual hay que estar atento en ese sentido. Después hay reportados algunos casos graves pero muy infrecuentes de fotosensibilidad, pero supongo que será como la gran mayoría de los fármacos, y no hay muchos más efectos adversos que estos, o sea que en general son monitoreables y tratables. Si esto de la deshidratación que dice Manu y Sabri de los pacientes más ancianos es a tenerlo en cuenta. Bueno, tratando de avanzar, porque estamos medio lentos, ¿no? Pero voy viendo, pasamos de la cuestión más volumétrica o la cuestión del diurético a orientarnos en el tratamiento, orientarnos en el sistema renina-angiotensina. Vamos a tratar de hacerlo medio corto. Esto es un esquema muy básico del sistema renina-angiotensina. Hoy el sistema renina-angiotensina, no solamente que hay un sistema renina-angiotensina sistémico, sino local. El sistema renina-angiotensina tiene funciones endócrinas, parácrinas, intracelulares, dentro de la misma célula tiene funciones, y más allá de que nosotros conocemos angiotensina 1, angiotensina 2, existen angiotensina 1, 2, 1,7, 1,9, 3, 4 y hay unas cuantas más, con un montón más de intermediarios en ese sistema. Pero en términos generales, ustedes saben que el angiotensinógeno, lo habías mencionado vos, que el angiotensinógeno en general es sintetizado en el hígado y se transforma, ¿sí?, en angiotensina 1 a través de la renina. La renina es una sustancia que es sintetizada por el aparato yuxtaglomerular en la mácula densa del riñón, ¿sí?, y hace que la angiotensina 1, a través de la enzima convertidora de angiotensina, que está en su 90% de localización en el endotelio vascular pulmonar, no es que está en el pulmón flotando, sino que está en el endotelio vascular pulmonar, transforma la angiotensina 1 en la angiotensina 2.
La angiotensina 2 tiene interminable, yo, no sé, como no veo, no sé si es esta la que sigue o no para mostrarles. Bueno, murió. Paren, pues quiero ver si es... ¿Cómo ahora? Ah, ahí está, eso quería. La angiotensina 2 tiene interminables funciones. Ahora, más allá de eso, pero voy a hacer así porque se va a confundir, si no. Más allá de que para una cosa usamos números romanos y para la otra cosa usamos números arábigos, serían, no sé. Pero vamos a hacer así. La angiotensina 2 va a depender un poco de a qué receptores se una. Nosotros tenemos dos tipos de receptores bien conocidos, que son los receptores de angiotensina 1, receptores tipo 1, ¿sí? No es receptores de angiotensina 1, receptores tipo 1 de angiotensina y receptores tipo 2 de angiotensina. Esto es fundamental porque es diferencial, es decir, todos los efectos hipertróficos, vasoactivos me refiero a vasoconstrictivos, me refiero a estimulantes del sistema nervioso simpático, me refiero a los que regulan la sed y la liberación de vasopresina, me refiero a la liberación de aldosterona, y todo eso está vinculado con los receptores de angiotensina tipo 1. No angiotensina tipo 1, vuelvo a decir, receptores tipo 1 de angiotensina 2. Y los receptores tipo 2 de angiotensina 2 están vinculados con todo lo contrario, con antiproliferativo de células endoteliales, con vasodilatación, con inmunomodulación. Ahora, ¿qué pasa? Estos receptores están distribuidos en casi todo el organismo y en órganos principalmente reguladores de la presión arterial, que son el corazón, el cerebro, el riñón, ¿sí? Y estos están localizados y están más frecuentemente vinculados con diferenciación celular en la vida fetal. Con lo cual hay mucho menos actividades. Hay mucho menos actividad del receptor de angiotensina 2. Ahora, cuando nosotros... perdón, no sé si lo dice acá. Me fijo en la que sigue. Ah, esta es la que me gusta, que sigue. No sé por qué esta sorón no me pasa. Quiero pasar de slide, pero no puedo. Ahí está. Cuando nosotros inhibimos, esto está en inglés pero se entiende perfectamente, ¿no? Angiotensinógeno, renina, angiotensina 1, enzima convertidora de angiotensina, angiotensina 2. Cuando nosotros inhibimos, ¿sí?, el receptor tipo 1 de angiotensina 2, de alguna manera liberamos a que la angiotensina 2 se una a los receptores tipo 2. Entonces no solamente el efecto de estos fármacos está vinculado, ¿sí?, con el bloqueo de esos receptores, sino que además se favorece toda la acción antiproliferativa de estos receptores. O sea, la angiotensina de alguna manera no es la culpable, sino es, dependiendo sobre qué receptor actúe, va a tener diferentes acciones. Si actúa sobre receptores tipo 1, en general va a favorecer el aumento de la presión arterial a través de la contracción del músculo liso vascular, a través de vasoconstricción sistémica, a través de estimulación del sistema nervioso simpático, de controlar la liberación de vasopresina y sed, disminuir la reabsorción de sodio. Ahora, cuando nosotros bloqueamos ese sistema, por eso entran en juego estos fármacos, es decir, los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina y los bloqueantes de los receptores de angiotensina 1, que son los sartanes, o los que decía Manu, o ARA2, ¿sí? Se llaman ARA2, o los van a leer como ARA2, que son antagonistas de los receptores de angiotensina 2, los van a leer como bloqueantes de los receptores de angiotensina, pero bloquean, creo que, no me acuerdo sinceramente, lo leí alguna vez, pero creo que bloquean, tienen 10.000 veces más afinidad por estos receptores que por estos. Entonces prácticamente no los bloquea. Entonces, no solamente que inhiben la acción que se desencadena a partir de estos receptores, sino que favorecen que la angiotensina tenga efectos vasculoprotectores.
Digo para correrse del lugar de decir no, la angiotensina es mala, la angiotensina se llama angiotensina y parecería como que no, tensina, o sea, como que genera tensión, pero no es así. Este es el mecanismo de acción de los... Pregunten, no sé qué querían. No, la era, o sea, dijiste que si se bloqueaba, se iba de uno, incluso el receptor de esos, o sea, no se unían al receptor de tipo 1. Entonces todo lo que se une al receptor de tipo 2 y aumenta la recepción celular. Claro, los receptores de tipo 2, sí, que son estos, receptores tipo 1 y receptores tipo 2, tienen efectos de natriuresis, de vasodilatación y antiproliferativos. ¿Sí? Entonces, estos efectos favorecen el descenso de presión arterial. A lo que voy es que tal vez el descenso de la presión arterial no esté solamente logrado por inhibir esta acción, que es prohipertensiva, sino al favorecer además esta acción que es prohipotensora. ¿Sí? Entonces tiene como dos vías de acción. Si me deja libre esto, para que tanto la angiotensina 2 como la angiotensina 1,7, que es un derivado, actúen sobre estos receptores y me bloquea estos otros. A eso me refería. Los inhibidores de la enzima están bloqueando una instancia anterior en la cadena de activación o la de transformación. Pero en general este es el mecanismo de acción de estos dos grupos de fármacos. Es decir, el inhibidor de la enzima convertidora angiotensina, cuyo representante paradigmático es el enalapril, o en nuestro medio, ¿no? Y los antagonistas de receptor angiotensina. Entonces, si vos usas los IECA, que bloquearían el paso anterior a la conversión de angiotensina 1 a angiotensina 2, ¿no generarías un efecto vasoconstrictor ni vasodilatador? No es tan lineal. A lo que voy es, por eso yo les decía que hoy en día el sistema renina-angiotensina-aldosterona, y esto da para... es todo un tema, pero digo, el sistema renina-angiotensina tiene un montón de otros intermediarios. De hecho, esta enzima convertidora no es la única enzima convertidora, y productos derivados de la angiotensina como tal, que son productos vasoactivos, como decía, esta que está acá, la 1,7 o la angiotensina 1,9, tienen acción sobre los receptores de angiotensina independientemente del bloqueo de esta ECA. Con lo cual, en general, lo que uno busca es, o que está bien identificado, es que bloqueando este receptor tipo 1 de angiotensina es donde uno limita la acción favorecedora a aumento de presión arterial. ¿Sí? Después, no hay otro, o no hay adecuadamente identificado otro intermediario de esa vía que se una a ese receptor AT1, con lo cual sería solamente la angiotensina. Entonces, me gustaba mucho ese grafiquito. Volviendo a esto, y estos son los estímulos habituales de la angiotensina. Bien. No sé si me estoy olvidando de algo. No, después, o sea, no me quiero meter en... Esto es medio anecdótico, pero... no anecdótico, sino medio al pedo, pero los efectos antiproliferativos de los IECA y de los ARA2 están vistos en senescencia celular. Es decir, retrasan el envejecimiento celular y está bastante bien diagnosticado. Y parte de la acción que tienen los IECA en lo que nosotros conocemos como retrasar o invertir el remodelado cardíaco en pacientes que tienen hipertrofia o que tienen afectación cardíaca por hipertensión o por alguna otra causa, está vinculado con este efecto. Es decir, tiene un efecto básculo y cardioprotector, y eso es lo que definiría esa acción sobre ese tipo de receptores. Es interesante para verlo desde ese lado. Después, desde el punto de vista de por qué controlan la presión arterial, básicamente lo hacen por esto. Bloquean una vía que es favorecedora por múltiples mecanismos del aumento de la presión arterial. Entonces, volviendo al gráfico de Manu, ¿sí? Actuarían principalmente acá, ¿no?
O sea, aumentando o alterando la resistencia periférica. Al disminuir la resistencia periférica, baja la presión arterial. Era tan sencillo como eso, pero no era tan sencillo. Los fármacos son un montón, ¿sí? Nosotros tratamos de no hacer demasiado foco, no sé, sobre algunos, principalmente en el grupo de los inhibidores de enzima convertidora tenemos principalmente el enalapril, lisinopril, ramipril. Y después los ARA2, los sartán, valsartán, telmisartán son como los más conocidos. Tienen diferencias entre ellos, más los sartanes que los IECA. Los IECA a veces se los interpreta como, se dice como que tienen efecto de clase, con lo cual muchas veces se valora como lo mismo, independientemente de que a veces tengan distintos intervalos de dosis. Los sartanes no son tan parecidos entre sí, en lo que tiene que ver con metabolismo, en lo que tiene que ver con vida media y en lo que tiene que ver, por ejemplo, con efectos sobre agregación plaquetaria. Hay algunos que tienen más u otros menos. Pero digo, no sé si uno podría de manera sistemática decir que tienen efecto de clase. Los sartanes todos se metabolizan por el hígado, ¿sí? Y ambos, tanto IECA como ARA, tienen excreción renal. Lo que sucede es que algunos de estos, no todos, sobre todo el telmisartán y el candesartán, tienen excreción mixta, con lo cual esos no deberían ajustarse en insuficiencia renal, tal como se deben ajustar todos los otros que sí tienen excreción renal pura, ¿sí? Pero no todos tampoco. ¿Cuáles son los efectos adversos esperables? ¿Sí? Básicamente, al inhibir... perdón, esto va acá. Estos son efectos, el angioedema, ¿sí? Es en general un efecto raro y grave, pero es exclusivo de los inhibidores de enzima convertidora, no es un efecto producido por los sartanes, así tampoco como la tos. La tos, que es el efecto adverso más frecuente de los inhibidores de enzima convertidora, está vinculado porque interactúan en las vías de las bradiquininas, ¿sí? No importa, no hace falta saberlo estrictamente la vía de la bradiquinina ni cerca, simplemente sí saber que la acción de la enzima convertidora estaba acá, miren. Yo lo pasé un poco por alto porque la acción de la enzima convertidora, ¿sí? Actúa la bradiquinina, la enzima convertidora en angiotensina, transforma la bradiquinina en péptidos inactivos de bradiquinina. Entonces, si yo inhibo esa vía, dejo bradiquinina y eso estaría vinculado con la tos. Pero no hace falta estrictamente saberla, sino saber que tiene ese efecto y que no es vinculado a los sartanes. Después, por supuesto que ya así, en efectos adversos más comunes, primero y principal, no se olviden que el primer y principal efecto adverso de cualquier fármaco antihipertensivo es la hipotensión. O sea, pueden generar tranquilamente hipotensión. Caída del filtrado glomerular, alteración, la vasodilatación esta obviamente que genera no solamente hipotensión, sino que puede generar hipoperfusión en otros órganos, con lo cual eso es importante tenerlo en cuenta. Y esto volviendo de nuevo a la población de edad más avanzada. La población de edad más avanzada es mucho más sensible a esto, con lo cual a veces el paciente anda medio en las nubes y anda con la presión muy baja. No es porque tiene algo raro, sino que está hipotenso. Y nosotros no le estamos asegurando un flujo de perfusión adecuado a los órganos, al cerebro, al riñón. Hemos visto en la práctica habitual pacientes con disfunción renal por hipoperfusión, por hipotensión, por tratamiento farmacológico. No es, o sea, raro de verlo. Con lo cual hay que monitorearlo. Y después, bueno, el descenso de aldosterona y la hipercalemia que se puede generar al inhibir el sistema renina-angiotensina-aldosterona, hay que controlarlo, obviamente, básicamente. Después, contraindicaciones, un poco
las básicas y principales, que son alergias y el angioedema. Si es que el paciente tuvo angioedema de otra causa, tiene contraindicado el uso de IECA. El embarazo y la estenosis de la arteria renal bilateral, que siempre está, es de contraindicación y nunca la vimos en nuestra vida, pero puede existir. Nada, las mismas precauciones e interacciones. Desde el punto de vista de eficacia, pasa un poco lo mismo que sucedió con los tiacidas. Los inhibidores de la enzima convertidora particularmente tienen eficacia en reducir cardiopatía isquémica, eventos cardiovasculares globales, ACV y mortalidad. En pacientes en prevención primaria, es decir, en pacientes que no tienen enfermedad cardiovascular establecida. ¿Qué sucede exactamente con los ARA? Y esto es un tema de debate, es un tema de debate interno en la cátedra, es un tema de debate en general. Y es un tema de debate, ¿por qué? Por esta cuestión de que habitualmente se utiliza a los sartanes como primera elección, o al menos se le dice que es lo mismo. La eficacia, esta eficacia similar, yo les voy a mostrar, pero no hay, si yo no me equivoco, hay un solo estudio que compara, ¿sí?, el uso de IECA versus ARA, que es un estudio que se llama On Target. Ese estudio comparó las tres ramas, o sea, comparó, yo no me acuerdo si era trandolapril o venancepril, más un sartán o las dos ramas separadas, es decir, tres ramas. La combinación de ambos, uno u otro. Y es en ese estudio en donde no se ve diferencia entre las dos ramas de tratamiento individual. Pero realmente después los otros estudios son viejos y chiquitos, tienen menos de 400 pacientes, con lo cual no hay una evidencia fuerte y clara como sí lo hay con los IECA. Por eso esta cuestión de que nosotros a veces nos hace un poco de ruido decir, che, no son iguales, no son exactamente lo mismo, más allá de que actúan en la misma vía, más allá de que parecería que tienen los mismos efectos, más allá de que comparten algunos efectos adversos, pero desde la práctica clínica no parecen ser lo mismo. Los menos efectos adversos tiene que ver con la tos y tiene que ver con el angioedema. El costo, por supuesto, que es más alto, yo no sé por cuánto, pero por lo menos por 2 podría ser el costo de uno por sobre el otro, digo, en general en los grupos. Y en general lo que se hace es indicar el ARA2 ante intolerancia del IECA. Ojo con eso. O sea, la primera elección suele ser el IECA. Sí. Ojo con esto. El ojo se lo aclaramos para que... Se lo aclaro, por eso digo. Les digo porque en el trabajo práctico hay algún problemita sobre esto. El ojo que plantea Juan tiene que ver con que están indicados ante intolerancia. Intolerancia al IECA, por ejemplo, porque empiezan a toser un 20% de los pacientes con IECA. Como yo que estoy tomando IECA. Puede ser después de 3 meses, entonces, porque el IECA actúa, digamos, inhiben el sistema de la dequilina y eso aumenta la dosis. Entonces, y esto lo hacen los ARA2. Entonces uno podría decir, che, en ese caso uso ARA2. Pero no significa que el paciente que está medicado con IECA y tose pasa a ARA2. Son dos cosas distintas. Porque si hay una opción mejor, podría pasar una opción mejor. Yo podría decir, che, mi primera elección podría ser, empecé con IECA, como en el ARA2. El paciente anda bien, qué sé yo, pero empezó con tos. Y bueno, lo podría pasar un diurético, como un agente cálcico. No está obligado a pasarlo con ARA2. Es la indicación del ARA2, es simplemente no deberíamos comenzar con ARA2. Lo cual no corresponde en realidad con lo que están haciendo las guías actuales. Que dicen, bueno, podés empezar con ARA2. Y hay una discusión de es exactamente lo mismo, ¿por qué empezás con ARA2? Si los IECA tienen más evidencia, digamos, son más baratos. Entonces, bueno, sí, de hecho, el ARA2 que más se usa, que es en los sartán, está en discusión, sí, o sea, vos decís, bueno, por una cuestión de conveniencia, lo usaría una vez por día, pero los sartán, o sea, en realidad tal vez debería usarse 2, se podría usar una, pero tal vez debería usarse 2, con lo cual tampoco tiene que ver, y hay IECA que se usan una sola vez por día, para tratamiento de hipertensión, no es un problema de conveniencia tampoco, y tampoco una, dos, no es que tenga que tomar una gota como en los ojos, que es una gota cada 2 horas, pero bueno.
Este metaanálisis está publicado en 2014, es un metaanálisis de Cochrane, y marca esta comparación, es decir, comparación en eventos, mortalidad cardiovascular y abandono por eventos adversos, comparado IECA versus ARA2. Estos resultados están prácticamente traccionados solamente por ese estudio. El resto son cosas muy pequeñas. Y acá no hay diferencias en mortalidad total, no hay diferencias significativas, digo, desde el punto de vista estadístico, no hay diferencias en eventos cardiovasculares, pero fíjense, acá hay 10.000 pacientes, acá hay 5.000 pacientes. Ya el estudio del OLHAT tenía 40.000, con lo cual hay mucha más evidencia acumulada en eso. Y sí habría un beneficio en tener menos efectos adversos, pero menos efectos adversos que lleven al abandono del tratamiento. Con lo cual ahí es donde uno pone en la balanza, ¿sí?, el beneficio o no del uso de estas drogas. No tienen tanto que ver con la eficacia, sino más con otras cuestiones.